¿Qué tal, amigos de Contracara? Un nuevo programa, una nueva semana. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Viendo de manera detallada, ¿no? Y muy atento también a nuestros pormenores políticos, ¿no? Ya a fin de semana tuvimos todo este asunto de las mineras en Es verdad. Ayacucho, 4 mineras. El gobierno ha salido aparentemente con una intención dialogante, pero me parece, no sé cómo lo ves tú, que este tipo de situaciones se pueden evitar, ¿no? O sea, si va a haber un diálogo, uno puede prevenir una situación de conflicto y evitarla en todo caso. Bueno, es el momento primero del diálogo, pero también, como tú dices, de la comunicación previa, ¿no es cierto? Aquí es importante la comunicación, una comunicación clara, además, porque hay varios elementos del gobierno que se contradicen, ¿no? Que hay mensajes contradictorios. La primera ministra creo que fue un mensaje pues que nos sorprendió a mucho y aunque como ella después ha explicado, efectivamente hay una mina que está en proceso de cierre, un proceso natural, pero también es verdad que hay otras minas que pertenecen pues al grupo de Hochschild Mining cuyos resultados ya se han visto, ¿no es cierto?, en las bolsas de valores, no solamente en la de Lima, sino también en la de Londres, ¿no? Entonces, esto obviamente tiene repercusiones, ¿no? Pero es eso, la comunicación. Si hay una buena comunicación, no deberían existir tantos problemas como lo que hemos visto en el tema de las mineras y, por supuesto, en un montón de temas que tú y yo ya hemos visto durante los programas, ¿no? Una buena comunicación, pero para que haya una buena comunicación tiene que haber una idea muy clara de gobernabilidad. Y Eso me es otra parece cosa. que es allí donde el gobierno de Castillo no logra, ¿no?, solucionar justamente un pensamiento que sea claro y Uh que -huh. sea concreto también para sus ministros, ¿no? Efectivamente, pero insisto, no solamente lo hemos visto en ese caso, sino en otros varios. Ahora, si salimos un poco de las fronteras, Manuel, fíjate, en la región hemos tenido el pasado domingo dos elecciones, una en Venezuela, o lo que, en fin, en un país como Venezuela, con el régimen se puede llamar elección, ¿no es cierto? Bueno, el chavismo y el Partido Unido de Venezuela, socialista de Venezuela, pues ha arrasado, ¿no?, en gran parte de los estados. Yo creo que no es mucha sorpresa en unas elecciones que estaban evidentemente manejadas desde Caracas, sin duda alguna. Y lo otro es el de Chile, Manuel. Bueno, lo de Chile es interesante en la medida que se replica una situación que ya vino ocurriendo en varios países. Primero acá, en el Perú, Sí, ¿no? Con que se polariza el escenario político, y también lo has tenido en Argentina, ¿no? Y lo tienes en sí, Argentina, ¿no? O sea, el kirchnerismo y la oposición. Y ahora lo hemos en visto. Chile, donde el centro también ha desaparecido, Totalmente, sí. y lo que se proyecta es o es Katz, o es Boric, o es contra Katz, o es contra Boric, ¿no? ¿Te suena, no? Sí, muy parecido. Sí. A una experiencia previa que hemos vivido nosotros. Sí, pero bueno, para eso creo que la situación de Chile es interesante y vamos a tener en el programa a Camilo Férez, él es analista político chileno y director además de estudios sociales y políticas de Acerta. Pero también vamos a ocuparnos de otros asuntos, Manuel, del tema de la pandemia, que imagínate, hace casi 2 años que estamos en esta, ¿no? Eh, Tú y yo lo hemos tocado muchísimo, pero vamos a hablar nuevamente también con la directora ejecutiva de inmunizaciones del MINSA, del Ministerio de Salud, ¿Mm? la doctora Gabriela Jiménez, a la que ya hemos entrevistado en este programa, Sí. para preguntarle cómo va este proceso, ¿no es cierto? Y por supuesto una serie de dudas y de curiosidades que nosotros tenemos sobre lo que nos espera en las próximas semanas. Un proceso que, ojo, tiene varios pasos que son interesantes para el cuidado de la ciudadanía. O sea, a partir Eso, del 15 de diciembre, es verdad. las personas van a tener que mostrar su carnet, ¿no?, que conste la vacunación con las 2 dosis para ingresar a un banco, un centro comercial. Algo que en Europa, ojo, y eso también lo vamos a conversar y analizar, ha generado una serie, digamos, de reacciones bastante adversas, ¿no? Así es. Fíjate, sí, yo he escuchado muchos comentarios, opiniones respecto a tener que demostrar que se está vacunado con las 2 dosis. Uh -huh. Las quejas son, uy, va a haber colas en los centros comerciales para entrar. eh, y la pregunta es, ¿y cuál es el problema? Es decir, los peruanos, muchos peruanos, están acostumbrados a hacer colas en ferias para comer, pues, un anticucho, ¿no? Colas Claro.
de mucho tiempo. Y no No puede pasa ser nada. cola para Exacto. ingresar a un lugar y poder preservar la salud de los demás. Porque es un tema de salud pública, ¿no? Un poco de paciencia, ¿no? Un poco de paciencia, ¿no? Y ayudemos también a las autoridades en ese sentido, digo yo. Ahora, ese aspecto lo vamos a analizar con nuestro colega Francesco Tucci. Así Así va el es, mundo, se despide igual que nosotros hasta el siguiente año, porque hay que aclarar que es el último programa de este año, de esta temporada, claro. de esta temporada, y él nos va a ayudar a entender qué ocurre en Europa, porque no solamente son reacciones que parten de una inconformidad simplemente de algunos sectores, sino hay un trasfondo político, ¿no? Totalmente, hay un trasfondo político, ideológico. Y yo creo también, Manuel, un poco inconsciente en algunas ocasiones, ¿no? Porque van desde ideologías, como tú dices, hasta pues algunos que creen en ciertas teorías de la conspiración que francamente dan más para una serie de Netflix que para la realidad, ¿no? Bueno, parece que Miguel Bosé va a debutar como guionista, porque Sí, hace un efectivamente. par de días ha vuelto a salir en una entrevista y ha hablado de teorías de conspiración, ¿no? O sea, Sí, que pues. hay una organización mundial que ha trazado como meta diezmar a la humanidad. Sí, sí. A mí eso simplemente me provoca una risa, ¿no? Y la Porque vacuna, no dice puedo que la tomarlo en cuenta. vacuna, que para él la vacuna es un problemón, ¿no? Me Que más bien que la imagino, me imagino. vacuna es un vehículo que porta el virus. Bueno, también te suena, ¿no? Sí, no, sí. Bueno, ¿qué En podemos fin. hacer? Es lo que hay en el Pero mundo. así es, así va el mundo. Vamos a empezar entonces, Manuel, vamos ya con nuestra primera entrevista que, como mencionaba antes, es con Camilo Férez, que es analista político chileno. Así que vamos Y, con esa y entrevista que ya. nadie se sorprenda con que cualquier parecido sea muy similar a nuestra realidad. Efectivamente, efectivamente. Vamos con Camilo Férez entonces. Bien, amigos de Contracara, estamos ahora con Camilo Férez, analista político chileno y director de estudios sociales y políticas en la prestigiosa consultora de comunicación Acerta. Bienvenido a UPC TV. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Camilo, después de las elecciones del domingo en Chile, usted hizo una declaración en Radio Infinita que me llamó mucho la atención, sobre todo siendo peruano. Usted señaló que es probable que en la segunda vuelta del 19 de diciembre la gente vaya a votar contra alguien antes de ir a votar por alguien. Usted lo comparó, creo que acertadamente, con el Perú y habló del mal menor, porque es lo que ha estado ocurriendo en nuestro país, no en estas elecciones, sino desde varios años. Aquí lo vimos de manera similar, pero también se estaban enfrentando los extremos. ¿Cómo se ha llegado a esto en Chile, en el que hay dos posiciones bastante encontradas? Bueno, lo primero, pedir disculpas por tomarme la licencia de referirme a la política peruana respecto a la No, cual no soy no, para nada un experto. para nada. Pero creo que el ejemplo se entendía en el sentido de que la más reciente elección que ustedes tuvieron, ¿cierto? Era muy marcado el hecho de que, al igual como está sucediendo en Chile, los que pasaron al balotaje lo habían hecho con una votación insuficiente para lo que estamos acostumbrados en el caso chileno, es decir, que normalmente los candidatos llegan relativamente cerca, ¿cierto?, del umbral que tienen que pasar. En este caso hubo una gran dispersión de la votación. Y en segundo término, que por la ubicación que ellos tienen en el espectro político, ¿cierto?, lo más probable o lo que más uno ve, ¿cierto?, es que la gente que se empieza a sumar a esa opción lo hace con un argumento bien nítido, de que no lo hace tanto porque esté tan cerca del candidato respecto del que se está sumando, sino que sobre todo porque quiere frenar al otro. Claro. Entonces, esa polaridad me pareció que era gráfico en el caso del ejemplo peruano. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros en Chile a eso? Bueno, hay una historia larga y una historia corta. La verdad es que como casi todas las crisis, el caso del declive del acuerdo político o el marco institucional del acuerdo político chileno se viene verificando hace mucho tiempo. ¿Ya? Nosotros, y casi todos los sistemas, la política no está ajena a ello, pasan un tiempo en que son más o menos indiferentes a el hecho de que no están pudiendo dar respuesta a un conjunto de demandas que se van acumulando. Y eso nos pasó en Chile. O sea, desde el año 2006 hasta la fecha, surgieron movimientos sociales de distinta intensidad, con distintos temas,
¿cierto? Pero que en algún minuto, ¿cierto? Parecía que se sumaban todos y eran una sola misma cosa y un solo malestar respecto de las clases dirigentes, las élites o las clases políticas. Eso es más o menos lo que viene pasando en Chile hace un tiempo. Y por lo tanto lo que nosotros vemos hoy día es un poco este periodo de reajuste post-crisis, donde hay cosas que, como en todas las crisis, mueren y hay otras que comienzan a nacer. Aquí lo que murió, en lo fundamental, es el acuerdo de lo que nosotros llamamos la transición. La transición tenía una fisionomía, tenía un lenguaje, tenía dos coaliciones, o sea, todas habían crecido al alero del país que era Chile en los 90. Y tenía muchas particularidades. O sea, no me quiero extender demasiado en la respuesta, pero ustedes, y me imagino que lo han vivido similar también, es un periodo, ¿cierto?, en el que Chile, después de haber dejado una dictadura cruenta y un enfrentamiento entre chilenos que fue casi fratricida, digamos, el minuto en el que llega el quiebre de la democracia, ¿cierto?, y sucede el golpe, tenía una generación que venía muy traumada de ese periodo, y que por lo tanto lo que hizo fue construir un cierto marco de relación que excluía la violencia política, ¿cierto?, de las posibilidades, y la excluyó en lo formal, es decir, se desarticularon los movimientos que eran organizadamente armados, ¿cierto?, pero también la excluyó en el trato. Pero como todas las cosas, eso duró un tiempo con mucha legitimidad, pero la fue perdiendo en el tiempo. Y al final, la parte en la que estamos ahora es en la que los dos grandes bloques que le dieron forma a ese periodo se terminan de diluir. Para hacerte la corta, la concertación y la derecha, digamos, que tenían una fisionomía, una estructura de partidos con cambios de marca a veces, pero básicamente los mismos, hoy día han sido superados por una coalición nueva a la izquierda de la concertación, en el caso de la centroizquierda, y por una figura a la derecha de la antigua derecha, ¿cierto?, en el caso de la centroderecha. Ahora, o sea, Camilo, están siendo reemplazados, ¿sí? Claro. Exactamente. La representación política tradicional chilena ya no existe, al menos como la conocíamos y como tú bien has descrito. ¿De aquí en más? ¿Qué se puede esperar de esta derecha diferente a través de José Antonio Kast y esta izquierda también distinta, que más bien interpela a esa izquierda tradicional? ¿Qué puede esperar Chile de estos candidatos? Bueno, aquí hay tantas opiniones como analistas, ¿eh? Yo tiendo a tener un moderado Pero las optimismo. señales, ¿cuáles son las principales señales que estos candidatos están expresando para poder hacer una especie de ejercicio predictivo? Sí, con la ventaja de no mirarlo desde un punto de vista partisano, puedo decir que tengo un moderado optimismo en el sentido de que ambas figuras, es decir, tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric, pertenecen, ¿cierto?, a grupos que son más extremos que ellos mismos. Es decir, la barra brava de José Antonio Kast es más ultra que él mismo, ¿ya? Lo que pasa es que él ha tocado las teclas que tiene que tocar, y por conveniencia política fundamentalmente, y en algunos otros casos por convicción, pero eso es una cosa. Y con Gabriel Boric pasa lo mismo, ¿ya? O sea, son dos figuras que son más moderadas que sus barras bravas. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué va a pasar? Es más o menos lo que está pasando. José Antonio Kast lo hizo un poquitito antes. O sea, él dio su discurso de triunfo el día domingo, ¿cierto? Se sacó el pin del partido al que representa, y dijo, bueno, ya no soy más candidato de un partido, ahora soy candidato de una mayoría. Y eso implica que se va moviendo sucesivamente, ¿cierto?, en la búsqueda de posiciones más moderadas y de ir también moderando su propio discurso y eventualmente su propio programa. Gabriel Boric se demoró un poquitito más, pero en los días y en las horas sucesivas está haciendo un poco lo mismo. Por lo tanto, el virtuosismo que tienen las segundas vueltas en los sistemas políticos es que, como te obligan a salirte del discurso de nicho, ¿cierto?, o te sugieren que puede ser bueno que te salgas del discurso de nicho, ¿cierto?, a veces tienden a la moderación. Es lo que está pasando al día de hoy. Ahora, son dos posiciones que son irreconciliables entre sí y a las que todavía les falta mucho por enfrentar de aquí en más. En ese sentido, creo que José Antonio Kast partió un poco mejor,
pero la tiene más difícil. O sea, a él le va a tocar enfrentar cosas que son complejas desde el punto de vista de las mayorías sociales y políticas en Chile, como son sus apoyos a figuras muy, muy cuestionadas de la dictadura, Claro. que para conseguir un 30% de la votación no te pesan, pero para conseguir el 50+1 sí te pesan, ¿ya? Y en eso Gabriel Boric ha mostrado en el pasado reciente un poco menos de complejo para deshacerse de eso. Ha tenido diferencias con el PC, condenó Nicaragua, obviamente su relación con el Partido Comunista le impone ciertas mochilas, pero él se las sacude con bastante rapidez. Camilo, hablando sobre José Antonio Kast, hay cierta ligereza desde su punto de vista que se le llame a un candidato como él de ultraderecha. Usted mismo lo ha señalado, ¿no? Sus propios seguidores son incluso más radicales que el propio candidato. Y lo digo porque, por ejemplo, a Milei en Argentina también se le ha calificado de ultraderecha. ¿Usted cree que Kast tiene ciertas coincidencias con otros, como por ejemplo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, o son etiquetas un poco generalizadas? No, hay mucho de simplificación en eso, pero también hay mucho de verdad. Creo que el fenómeno, por ejemplo, de Milei, a ver, aquí se mezclan varias cosas. Y ustedes también lo han vivido y lo estamos viviendo en todo el continente y probablemente en toda América, incluido Norteamérica. Por un lado, ¿cierto? Hay una contrarrevolución, si ustedes quieren, de carácter valórico, muy vinculado a los mundos evangélicos, que han nacido con mucha fuerza, que tienen mucha presencia en los distintos países, pero que además se sienten muy amenazados por todo el discurso del progresismo en lo que tiene que ver con aborto, libertades sexuales y reproductivas, ¿cierto? Entonces, han todo lo que tiene que ver con derechos civiles, ¿no? Sí, pero en lo fundamental con los sexuales y reproductivos. O sea, porque no es el derecho a reunión, digamos, el que los complica. Claro. ¿No? Es muy fundamentalmente lo que tiene que ver con los temas de filiación, de matrimonio igualitario y los derechos de sexuales y reproductivos. Ese es un movimiento muy fuerte y que de alguna manera ha captado a distintas organizaciones políticas que toman distintas formas en los distintos países, pero que tienen una palanca evangélica, digamos, presente. Eso lo comparte Bolsonaro, lo comparte José Antonio Kast, pero por ejemplo no lo comparte Milei en Argentina. Milei es más parecido a los libertarios clásicos. Lo que pasa, Camilo, es que neoanarquistas. Javier Milei se autodefine, no de ahora, sino hace muchos años, como un liberal. Por lo tanto, ese tipo de referencias religiosas no calzarían en él. Exacto. Pero es más de esa familia de los libertarios, que también están, por ejemplo, en el caso gringo, en el caso norteamericano, estuvieron en algún minuto con Trump, porque tenía estas dos dimensiones. El lado como libertario, como de dejen a las personas trabajar y tener sus armas y hacer sus cosas y esa corriente, pero además con toda esta simbología carismática cristiana que lo vinculaba con los mundos más bien evangélicos que son muy fuertes en Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, entonces ahí hay similitudes y hay diferencias. José Antonio Kast es un hombre católico, como la mayoría de las élites chilenas tradicionales, pero hace mucho rato que el mundo católico en el ámbito político se viene aliando con el mundo evangélico porque consideran que tienen un enemigo en común, que es el ateísmo y su agenda política. ¿Te entiendo, no? Entonces, ya, esa es una dimensión de José Antonio Kast. O sea, toda la progresía es el enemigo común. Claro, pero eso, de nuevo, es un discurso de nicho fuerte, que moviliza, pero que es complejo cuando ya tienes que entrar a los grandes centros urbanos, a movilizar a los votos que ya son más informados y conseguir la diferencia entre ese 30 y ese 50%. O sea, José Antonio Kast para vencer esa barrera requiere que la elección se trate respecto del orden y el caos, donde mucha gente está dispuesto a abandonar sus propias banderas en otros temas para restablecer el orden, porque uno de los principales temores de los seres humanos es la integridad física. Por lo tanto, eso es muy básico. Pero si no se transforma la elección en eso, es mucho más complejo el camino que él tiene que recorrer.
Es más simple al inicio, porque él no tiene a nadie, él mira a su derecha y no hay nadie. Claro. Mira hacia arriba y no hay nadie, y mira hacia abajo y solo tiene a Boric. Y por lo tanto, todo lo que él tiene para crecer, lo estoy caricaturizando, está a su izquierda. Mientras que Gabriel Boric está en una posición diferente. Sí. Tiene al PC a su izquierda, a movimientos más radicalizados que el PC aún más afuera, tiene a José Antonio Kast arriba y tiene a Franco Parisi, que es otro fenómeno, que ahí sí podría encontrar algo más parecido a Milei, en ciertas teclas, lo tiene abajo suyo. Entonces, esa alquimia es mega difícil. Camilo, más bien, considerando otra variable que es importante para la política chilena de aquí a su futuro, que tiene que ver con la Convención Constitucional. Definitivamente la reelaboración de una constitución le va a cambiar pues el rostro a un país. Y gane quien gane, va a tener que afrontar una situación bastante diferente. Sobre todo si vamos a considerar los reclamos sociales que todavía en Chile existen y que son muy fuertes. ¿Cómo tú conectas el tema de la Convención Constitucional que se va a ir desarrollando en el transcurso de este tiempo y la configuración de un nuevo país en cuanto a su visión política y económica y un nuevo presidente? Bueno, lo primero es que esta elección sirve mucho para ponerle paños fríos, ¿cierto?, a los que creían que la elección de esa convención constituyente y el reciente estallido social daban cuenta de un país que en una mayoría aplastante, hablamos de un 80%, ¿cierto?, quería una agenda política de izquierda. Entendida en la profundidad que debe ser entendida. Obviamente los interesados en eso trataron de homologarse con esa mayoría, ¿cierto? Y en definitiva sentirse los portadores de la voz de esta aplastante mayoría. Eso no se condice con que a los pocos meses, digamos, salga primero en la elección un candidato de derecha mucho más extremo que todo lo que hemos visto hasta ahora y que adicionalmente se elijan en el Congreso una representación importante de la derecha tradicional y de esta nueva derecha que en este caso sí es mucho más ultra. O sea, tenemos diputados que hoy día han salido electos por el Partido Republicano y tienen unas declaraciones que son, pero de no creerlas respecto de los derechos de voto de las mujeres, o sea, pero increíble. Bueno, ahí está sentado. Entonces, lo primero es que lo bueno de esta elección, si uno pudiese sacar algunas lecciones, es que nos vuelve a poner en un lugar en el que ni tanto ni tampoco. Es decir, no es que la gente quería la revolución hoy día, ni tampoco es que ahora se haya vuelto completamente católico conservadora. Más bien, lo que está es con una disconformidad estructural que hace que elijan con mucha fuerza e incluso con un poco de rabia, siempre a lo contrario. Subsidien electoralmente muy fuerte al que se pone como gran contendor de lo que hoy día está de moda o de lo que está en el poder. Dicho eso, la convención es un problema político de la mayor profundidad, que tiene tres bloques en su interior, donde la derecha está bastante aislada y sola, y tiene dos bloques, ¿cierto?, de izquierda, que uno es del Frente Amplio, del grupo que hoy día sustenta la candidatura de Gabriel Boric, y otros son todos los movimientos más extremos, incluidos varios de los pueblos originarios, sumados al Partido Comunista. El tema es que esas dos fuerzas están empatadas, si operan como bloque. Cada una tiene poder de veto, la derecha no lo tiene, porque los acuerdos de la convención requieren 2/3. Cada una tiene poder de veto, pero solo ambas sumadas tienen poder de escritura, porque como requieren 2/3, ¿cierto?, requieren ponerse de acuerdo. Y hasta ahora está bastante vetada la convergencia de una parte de ese bloque junto con la derecha. Por lo tanto, la verdad es que el camino de construcción de acuerdos dentro de la convención es un camino de una tremenda complejidad y que yo creo que en el contexto de un gobierno de derecha, eventualmente podría ser un contrapeso político del gobierno y del Congreso que nos lleve a un gallito entre instituciones que no es de fácil digestión. O sea, que puede terminar mal. Podría ser un futuro complicado. Camilo, hay algo que a mí me llama mucho la atención de los procesos electorales en Chile y seguro que nos los puede explicar.
Chile, que es un país con gran actividad política y, como usted lo ha mencionado, de estallido social desde en los últimos años, pero tiene una sorprendente baja participación en las elecciones, una participación que no llega al 50%. Incluso estas elecciones del domingo superó a la de 2017 por unas décimas. Sí. ¿Por qué hay tanta actividad política en las calles y eso no se traduce en las urnas? Yo sé que, en fin, en cantidad de personas la diferencia es considerable, pero ¿por qué no se traduce en una gran participación y más bien en una abstención bastante alta? Bueno, causas, hay tantas como votantes que no llegan, digamos, ese día, pero en lo fundamental, nosotros hemos tenido momentos de movilización excepcionales. Uno fue el plebiscito del año 88, el plebiscito con el que se derrocó la dictadura, y las elecciones inmediatamente posteriores que dieron origen, digamos, al proceso de transición hacia la democracia. Ese es un momento en el cual mucha gente se inscribió en los registros electorales y fue a votar. Y eso ha ido decayendo en intensidad en la medida en que la normalidad del país y la normalidad democrática hicieron que la política retrocediera. Y un segundo momento, ¿cierto?, fue el plebiscito sobre el apruebo y rechazo de esta nueva constitución, que también viene precedido de un ciclo de movilización, ¿cierto?, y que genera este gran momento. Al parecer, lo que es particularmente complejo y frente a lo cual la gente tiene poca expectativa de que su voto sea incidente, son todas las elecciones más complejas, más indirectas, si tú quieres, porque en los plebiscitos, cuando la cosa es sí y no, ¿cierto?, la participación ha sido muy masiva, o mucho más importante que en las otras elecciones. Mientras que las elecciones que son complejas, que requieren elegir al core, que son los que integran como los gobiernos regionales, y al mismo tiempo al senador, al diputado y eventualmente al presidente, ahí la cosa baja. Ojo que nos ha pasado en las dos últimas segundas vueltas, es que se produce de nuevo un pequeño aumento. Entonces, hay una hipótesis probable, o sea que la poca cantidad de alternativas hace más accesible las elecciones. Pero bueno, en esto tenemos un dolor de país en vías de desarrollo, y es que las personas consideran que la política es importante, pero no se les va la vida en ello. Ahora, otra variable que también confluye en el escenario político de ustedes en Chile es el tema que está relacionado con las comunidades originarias, ¿no? La Araucanía. Hemos visto protestas donde estos colectivos tratan de reivindicar sus derechos, sobre todo derechos que están relacionados con los territorios, que ellos consideran que son suyos. Claro, pero a la par también hemos podido apreciar a movimientos que dicen que defienden los derechos de los pueblos originarios, mapuches específicamente, y lo que hemos visto han sido grupos armados de temer. ¿Qué cosa ocurre allí? ¿Cómo podemos ahí separar a quienes realmente están por reivindicar de manera genuina sus derechos y grupos que más bien están relacionados con actividades delictivas como el narcotráfico? Son bien difíciles de separar, primero que todo. Aquí hay que tomar ciertas posiciones. Yo creo que en la Araucanía, en el caso chileno, hay un territorio técnicamente en guerra, ¿ya? Y eso hace que también surjan en su interior economías de guerra, ¿ya? Grupos que en sectores del territorio, ¿cierto?, donde el Estado se suspende por distintas razones, para no estarse agarrando a balazos todos los días, o porque tienen los problemas políticos de que te acusen de estar militarizando la zona y todo eso, ahí donde el Estado siempre se repliega, se generan un conjunto de actividades que financian y sustentan este tipo de grupos. Y siempre ha sido muy difícil de distinguir para los grupos armados, ¿cierto?, dónde comienza su ideología y dónde termina el delito. Porque su justificación tiene que ver con que, como ellos son un movimiento insurreccional, no tienen vías legítimas de financiación, ¿ah? Y por lo tanto, el problema de las platas de esos movimientos lo vivió ETA en el caso, ¿cierto?, español, lo viven todos los movimientos insurreccionales que en definitiva, primero con una retórica muy revolucionaria de pedir impuestos revolucionarios y otros, ¿cierto?, terminan convirtiéndose en movimientos delictuales. Eso por una parte. Pero segundo término, digamos, aquí se traslapan, como en todas estas causas, muchas capas.
O sea, hay una capa política que hoy día está, sin ir más lejos, representada en la Convención Constituyente. Díganme ustedes si no es una paradoja que en el día en que asume la presidencia de la Convención Constituyente, el órgano más importante de la perspectiva de la organización política de un país, lo asume una mujer mapuche, a la que Carabineros de Chile se le tiene que cuadrar en tanto autoridad, ¿cierto? Ese mismo día, un grupo radicalizado como es el de la CAM, ¿cierto?, decide tomar las armas y declararle la guerra al Estado. Suena una incongruencia, pero no es la primera vez que pasa. O sea, cuando se afirman los acuerdos de paz árabe-israelí en Oslo, ¿cierto? También ocurren magnicidios a la semana siguiente. Es decir, los movimientos radicales, por naturaleza, no están de acuerdo con las soluciones políticas, porque lo suyo es todo. No, y las soluciones políticas, por definición, son medianas, lentas, diálogo, incompletas, negociaciones, ¿cierto? claro. Son del ancho camino del medio, y eso no es la naturaleza de un movimiento armado. Estamos viviendo ese proceso en el que, paradojalmente, es el mejor momento político de la causa mapuche, en tanto tienen representación, presencia y capacidad de veto sobre el Estado, y en ese momento también el de mayor agudización de los movimientos insurreccionales. Espero que eso le dé la fuerza al Estado para separar ambas cosas y combatir con la fuerza que tiene que combatir a la segunda parte, que es la insurreccional. Camilo, quería volver al tema electoral y a esta segunda vuelta, porque sin duda el caso de Franco Parisi es un caso pues curioso, ¿no es cierto? Candidato liberal, algunos lo han llamado candidato fantasma, que ha hecho su campaña a través de redes sociales, YouTube, Facebook, en fin, que ha obtenido un resultado bastante considerable, ¿no? Respetable, que tiene una deuda importante, y que ahora puede ser clave, un actor clave para esta segunda vuelta. Siendo liberal, ¿cómo se vislumbra su movimiento en las próximas semanas? A ver, él ha sido muy exitoso en no solamente existir en esta elección, sino en pasadas elecciones, ¿no? Y en mantener y alimentar una tribu de fieles que ven en Franco Parisi en lo fundamental un voto crítico al establishment transversalmente. Porque él, aparte de todo lo que tú dices, tiene un discurso antipolítica, tiene estos típicos tintes algo autoritarios de quienes sugieren todas las soluciones simples, fáciles y que además requieren solo la decisión de un solo hombre. Es como mágica, ¿cierto? Pero eso tiene en todas las elecciones en el mundo, uno debiese siempre asegurarle un 10% de ese tipo de votos, por lo menos. Lo que pasa es que los concentró. Esta elección fue tan política, tan ideológica también, porque venía de los procesos de los que estamos hablando, que probablemente le permitió a él jugar absolutamente solo en una cancha no izquierda-derecha, no ricos-pobres, no lucha de clases, no. En hablarle a un pueblo que nosotros lo llamamos, un poco para la risa, como ese pueblo neoliberal, que es un pueblo que el mismo día puede marchar y comprarse un iPhone en 29 cuotas, digamos, y copar una tienda nueva que se abre en un mall en la misma semana. Ya, tal vez no lo hagan el mismo día, pero puede hacerlo en la misma semana. Entonces, que opera con todas las dinámicas propias de la sociedad de consumo y con todos sus valores de reemplazar rápido, de desechar lo que nos sirve, de todo eso, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, es tremendamente crítico y por lo tanto pareciera ser un público como, a veces parece ser un público de izquierda y otras veces parece ser un público de derecha. O sea, Franco Parisi ganó fuerte en el norte con un discurso anti-inmigrantes tanto o más crudo que el de José Antonio Caz. Ah, fíjate. Entonces, tiene todas esas complejidades de alguien que no aspira a ganar, que solamente aspira a mantener una tribu y por lo tanto puede ser muy genuino para ellos siempre. Esos votos, mal que le pese a él, le van a traer algo de plata como de devolución electoral, pero no son endosables. O sea, son endosables en una proporción, probablemente será significativo lo que él haga o deje de hacer respecto a los candidatos, pero en la experiencia comparada muestran que esos votos no llegan a cuando no está su alternativa en la papeleta. Claro. No sé si Bien, ustedes Camilo. tienen casos similares, pero en el mundo hay muchos, ¿no? Sí. Sí, tenemos casos similares acá, bueno, en Argentina también, Colombia también está pasando por un proceso de polarización, Ecuador,
Es decir, es bastante general en la región, bueno, Brasil, ni qué hablar. Camilo, te agradecemos mucho tu participación aquí en Contracara de UPC-TV. Esperamos tenerte en Manuel, otra oportunidad. Martín, Muchas gracias, muchas Camilo. gracias a usted. Que estén Muy bien, amable. chao. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Bien, Martín, me parece que ha sido bastante claro Camilo Férez. Su país, al igual que el nuestro, ahora está atravesando una situación donde se evidencia la polarización política, ¿no? ¿Cómo es posible que haya desaparecido ese centro y más bien las dos posiciones que pasan a la segunda vuelta, pues, sean radicales, ¿no? Exactamente, ¿no? Y además, fíjate, como tú dices, no ha desaparecido esa alternancia que existió desde 2006, ¿no? Él lo mencionó entre Bachelet y Piñera, ¿no? Y hemos llegado a un punto muy similar al peruano, por supuesto, con un montón de matices, pero él mismo señalaba, ¿no?, que ahora aparentemente se va a votar contra alguien, ¿no? En contra de alguien, ¿no? Va a haber un antivoto importante, como ha ocurrido en nuestro país en las últimas 2 o 3 elecciones, ¿no? Y es la tendencia en la región, ¿no? Mira Brasil, mira Argentina, exacto. Colombia ahora, por ejemplo, las fuerzas políticas de izquierda están tomando protagonismo. Así es. En Ecuador es igual, ¿no? Entonces, eso nos da una lectura que algo está ocurriendo en la sociedad, hay grados de insatisfacción que son muy fuertes, que ya la representación política tradicional parece que no ha podido cumplir con esas necesidades. Y es peligroso que haya candidatos que se presenten pues con tonos bastante radicales. Sin duda. Bien interesante, ¿no? Que los seguidores son incluso más radicales que sus candidatos, ¿no? Eso es usual. Eso es usual, sí. Ahora, Manuel, lo que sí creo que, bueno, más allá de las similitudes, en el Perú todavía tenemos una deuda extraordinaria en cuanto a la institucionalidad política, en cuanto a la fuerza de los partidos políticos, en cuanto a recoger las inquietudes de la juventud en general, de los jóvenes, para que ellos también participen en política, como por cierto sí ocurrió en Chile y que finalmente forzó esta constituyente, ¿no? Para una nueva constitución, ¿no? Aquí también lo vimos en noviembre del año pasado, es verdad, pero no se ha traducido en una institucionalidad política, me refiero, ¿no? No se ha identificado con ningún partido. Sí, ahora, en Chile va a ser muy importante también, como mencionaba Camilo Férez, la conexión de la constituyente de ellos. Sí. La convención. Yo había dicho convención constitucional, me acuerdo mucho del Perú, pero es convención constituyente, me corrijo ahora. Y hay distintos escenarios para a ver qué candidato gana. Porque una cosa será la convención constituyente con Boric y otra cosa será la convención constituyente con José Antonio Kats, que es la derecha y una izquierda radical, porque no es la izquierda tradicional chilena que ha estado en el poder, y ahí va a haber fricciones y el pronóstico es reservado. Bueno, de aquí al 19 de diciembre, el día de la segunda vuelta, pues evidentemente desde ya comienzan las negociaciones, los ofrecimientos, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, y con Boric, para no dejar de mencionar a Boric, también no le va a ser fácil. No, sin duda. Un político muy joven de 35 años, ¿no es cierto? Pero en fin, vamos a ver. Considerando que las lealtades electorales son efímeras. Totalmente cierto. Manuel, tenemos que tocar un tema que evidentemente no es político, o no debería ser político en todo caso, y es todo el proceso de vacunación, ¿no es cierto?, en relación, por supuesto, a la pandemia, el aumento de los contagios, y para eso hemos invitado, como mencionábamos antes, a Gabriela Jiménez, directora ejecutiva de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Va a ser muy importante conversar con ella porque nos va a manifestar las cifras y las tendencias reales, ¿no?, del proceso de vacunación y a lo que apunta el gobierno el próximo año, porque esto continúa. Esto continúa y vamos a tener que acostumbrarnos a cada cierto tiempo, pues, reforzarnos con una dosis más. Es lo que está ocurriendo. Sí, exactamente. Así pues que bien, vamos ya con la entrevista. A la doctora Gabriela Jiménez. Bueno, amigos, continuamos con Contracara. Ya ahora estamos con la presencia de la doctora Gabriela Jiménez, directora ejecutiva de inmunizaciones del MINSA. Doctora Jiménez, ¿qué tal? Bienvenida a Contracara.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel y Martín. Un gusto de saludarlos y un saludo a través de ustedes a toda la comunidad de la UPC TV que los ve y a los seguidores de este magnífico programa. Gracias por la ayuda que siempre nos ofrecen. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora, fíjese, mientras en Europa los índices de contagios se están disparando de manera alarmante, acá en el Perú todavía tenemos índices, por decir, manejables. Sin embargo, ya en las últimas semanas hay un alza en los contagios. Me parece que ustedes, a partir de este tipo de situación, han venido diseñando una serie de medidas, sobre todo una que creemos que es interesante y vale la pena analizar, que es que a partir del 15 de diciembre toda persona tendría que mostrar su certificación de tener sus 2 dosis ya aplicadas. ¿Cómo se va a desarrollar este tipo de mecanismo? Sí, creemos que es una decisión muy importante que ha tomado el Estado y en particular el sector, porque si bien es cierto, puede parecer que tiene un carácter confrontacional con cierto segmento de la población, sin embargo, nosotros tenemos que hacer 2 precisiones fundamentales, ¿no? La primera es que es nuestra responsabilidad como sector salud cuidar la salud y la vida de todas las personas que están viviendo en ese territorio nacional. Y eso implica entonces que además de la condición per se del cuidado de la salud individual, para nosotros es muy importante el cuidado de la salud colectiva. Eso infiere entonces decir que para que hablemos del cuidado de la salud colectiva, tenemos que tomar en cuenta a la población que se está adhiriendo de forma voluntaria y además muy responsable, también sumado a aquellos que por alguna razón aún no han logrado un entendimiento completo o están generándose aún ciertas dudas por información incorrecta y algunas veces tendenciosa que aparece en las redes sociales. Ustedes saben que la infodemia es un mal que puede ser entendido en cierta parte necesario porque nos ayuda a buscar reflexión, ser reflexivos sanitaria y socialmente, pero para nosotros es muy importante y vital, vuelvo a repetir, de poner por encima de todo la salud de la población, y eso es, hablamos de la salud colectiva. En ese contexto es que justamente tenemos la emisión del decreto, en este caso supremo, donde se establece, además en concordancia con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción, incluso con los líderes de las organizaciones, poder seguir buscando espacios de mejora del cuidado de la salud. Si nosotros recordamos en plena primera ola y segunda ola pandémica, los establecimientos comerciales, los mercados, las organizaciones, todos hemos puesto en la entrada de los establecimientos el espacio para controlar higiene de manos, el uso correcto de las mascarillas, el distanciamiento, nos hemos adecuado a las normas. Esto es lo mismo, o sea, si hemos respetado las medidas de bioseguridad, que eran la única forma de control de la transmisión, y ahora le hemos agregado una que no solo es de conducta, sino de protección específica, porque tiene que ver con la producción de anticuerpos para evitar enfermarme gravemente o enfermarme. Entonces, ¿qué significa? Simplemente que estamos dando una acción de complemento a lo que no teníamos en diciembre del año pasado. En diciembre, yo quiero terminar un poco la idea aquí, en diciembre del año pasado, mucha gente pensaba que ya no íbamos a tener segunda ola, y la tuvimos. La consecuencia de lo que y fue lo que pasó en diciembre, fiestas, movimiento social, político, etcétera. Entonces, estamos en un escenario un tanto diferente, porque ya tenemos, ciertamente, y estamos muy contentos porque revisando las cifras justo hasta hace un rato, nosotros ya hemos llegado en este momento ya tenemos 22 millones de personas que han recibido una dosis de vacuna en el país, lo que nos ubica en un interesante 78.6%, o sea, estamos a un puntito y medio de llegar a tener el 80% de la población del país con una dosis. Y estamos ya en un 62% de población con dos dosis, ¿no? Con 2 dosis que son 17.400.000. Entonces hemos vacunado prácticamente a 29, en este caso, 21 millones de personas con una dosis. Significa que sí hay respuesta, ¿no es cierto? Sí hay respuesta de la ciudadanía. Doctora, Manuel le preguntaba acerca de esta nueva obligación a partir de ahora del 15 de diciembre, y usted hablaba que puede molestar a un sector de la población. Yo entiendo que es un sector pequeño, ojalá lo sea, ¿no? Pero fíjese, creo que hay que tomar también la experiencia europea en este caso,
porque muy probablemente estamos hablando de un concepto que es muy importante en una sociedad, ¿no? Como la nuestra, o como cualquiera, que es la solidaridad. De hecho, el canciller austriaco Schallenberg dijo que lo que estaba ocurriendo ahora y las nuevas restricciones se deben porque ha habido demasiadas personas que han sido insolidarias. ¿Cómo podemos convencer a la población desde su lugar, desde el MINSA, a que se vacunen no con una dosis, sino con 2 dosis, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, sigan las indicaciones que usted mismo ha mencionado hace unos minutos? Sí, interesante comentario. Miren, nosotros podemos decir que en este momento, en función a la información que hemos publicado, tenemos siete provincias del país que se encuentran ubicadas como un nivel alto de alerta, ¿no? Y que implica que justamente en estas provincias se ha evidenciado un ligero incremento en el número de casos y las camas hospitalarias ocupadas Doctora, a causa de COVID. disculpe que la corte. En esas zonas donde se ha incrementado, ¿cómo va el avance de la vacunación? Digamos, ¿tiene que ver el crecimiento de los contagios con tal vez una velocidad más baja en el proceso de vacunación o no necesariamente? Sí, muy buena pregunta, Martín. Mira, en las zonas en la provincia de Sullana, por ejemplo, en Virú, en Chanchamayo, en Morropón, hemos encontrado coberturas relativamente medianas, ¿no? No hemos encontrado lo ideal y justamente ese ha sido el motivo por el cual nosotros tenemos un contexto de análisis continuo, diariamente estamos mirando la tendencia. Lugar donde estamos encontrando un riesgo, inmediatamente estamos yendo a hacer barrido, que no escapa el hecho de que todos estamos en un plan de cierre brecha con las acciones de Vamos a tu Encuentro. Entonces, por ejemplo, en Sullana hemos hecho un barrido muy importante, de igual manera en Morropón estamos concluyendo, en Chanchamayo, en Chincha. Entonces, eso nos está permitiendo bloquear rápidamente. En términos epidemiológicos, eso se denomina cerco epidemiológico. Por tanto, si nosotros agotamos la vacuna en la población susceptible, definitivamente vamos a disminuir todo riesgo de tener mayor número de camas ocupadas. Entonces, otro indicador importante que nosotros tenemos que verificar es ciertamente sí estamos teniendo ingreso de personas a hospitalización, pero el 76% de los que ingresan digamos, están siendo, y los que se hospitalizan están siendo personas que no tienen ninguna dosis de vacuna. Por tanto, entonces, de aquellos que ingresan y están vacunados, la infección es leve y salen de alta muy rápido. Entonces, ese es un indicador, digamos, para nosotros, lamentablemente adverso en el tema de los complejos, de los que están complicados, pero que al mismo tiempo nos genera una evidencia vivencial, científica, del cual nosotros estamos diciendo que sí es relevante el hacer la asociación vacuna versus condición de enfermedad y per se complicación. Y ello es cuando ustedes dicen que tenemos un segmento de la población, sí, estamos viendo que en las calles hay un movimiento de población que dicen no a la vacuna, no a la exigencia, porque nos están colocando un chip, porque nos quieren matar, porque nos quieren dominar, porque nos van a esterilizar. Y yo le pregunto a todos esos movimientos antivacunas que nos saquen una sola evidencia de lo que están diciendo, y hasta ahora solo están expresados en esa magnitud. Doctora Jiménez, a propósito de lo que ha indicado Martín del aumento del índice de contagios fuera de Lima, al interior del país, en Lima, si no me equivoco, las zonas más afectadas son los distritos que pertenecen a Lima Norte, si no me equivoco. Exactamente, nosotros tenemos Santa Rosa, todavía ahí la zona de Caraballo, Ancón, Puente Piedra, sobre todo las zonas más dispersas de esa ruta, los cordones donde están las franjas de pobreza, y de igual manera en Lima Centro, el distrito de San Juan del Lurigancho, y la otra zona es Atevitarte. Entonces, esos distritos ya estamos organizando barridos. Justo en estos días los directores de las DIS, nuestras brigadas, hemos tomado 3 medidas en el país, y es importante que lo sepan, Manuel y Martín. Uno es que estamos modo vacuna. Todos los establecimientos de salud del país están en este momento asumiendo que nuestra prioridad es la vacuna COVID y la vacuna en el esquema regular. Tenemos que vacunar a los adultos contra la influenza y neumococo, tenemos que vacunar a los niños en pentavalente CPR, a los adolescentes en contra el papilomavirus, y completar el esquema de vacunación con 2 dosis a los que le falta. Además que ya estamos entrando con 3 dosis en los adultos mayores y el personal de salud, y esta semana con los comórbidos. Entonces, como ven, estamos en una prioridad así, importantísima de la vacuna.
porque lo que queremos es para el siguiente año reinserción educativa. Sí, yo entiendo lo que va a decir, pero para Ajá. complementarlo y usted pueda darnos una respuesta mucho más completa, quería agregar el tema de la tercera dosis, la dosis de refuerzo. Ajá. Porque claro, se está hablando mucho del retorno a clases, pero ojo, quienes son profesores tienen que tener una dosis de refuerzo, de lo contrario van a tener un riesgo, ¿no? Porque la vacuna como protección dura 6 meses, básicamente. Sí, mira, nosotros lo que menos problemas tenemos ahorita es con vacunas. O sea, yo ya hice los cálculos acá y justo ¿Ya? estamos documentando este informe. El despacho del señor ministro justamente lo está tomando en forma muy clara y El contundente esta ministro decisión. Ceballos. A nuestro señor ministro Ceballos, que exactamente. Nosotros tenemos distribuidas en este momento a nivel nacional 7,5 millones de dosis de vacuna para 6 millones de dosis que tenemos que colocar. Significa, por tanto, que hay 1 millón que ya tenemos para seguir administrando en terceras dosis. Vamos a tener un ingreso de 8 millones de dosis más. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con eso? Yo en este momento tengo proyectando vacunas para diciembre y todo el primer trimestre del otro año. O sea, proyección de tercera dosis está. ¿Qué es? Por eso es lo que nosotros tenemos que hacer y lo hemos conversado con el comité consultivo y los expertos. Necesitamos cerrar las segundas dosis. En la población objetivo, que son los mayores de 50, los comórbidos, personal de salud. Tenemos una brecha corta, pero aún la tenemos. Por eso nosotros decimos, a fin de semana mi reto es que lleguemos a más del 85% con la población de personas mayores de 50 en 2 dosis y llegar a más del 80% en primera dosis con toda la población de mayor de 12 años en el país. Todavía 1.5%, o sea, sí, con todos los esfuerzos que estamos acordando, lo vamos a hacer. Para eso se requiere que amigos como ustedes, aliados como ustedes nos sigan ayudando. Lo que necesitamos es que todos comprendamos que aquí no hay peruano contra peruano, es peruano más peruano, porque lo que queremos es justamente llegar a coberturar bien, o sea, me tengo que poner bien la blusa para ponerme bien luego mi poncho, ¿no es cierto? Y eso significa, por tanto, que necesitamos colocar correctamente la vacuna en 2 dosis, y eso aplica desde personal de salud. O sea, justo hace un rato y ahora tenemos una reunión con los hospitales, nosotros tenemos que garantizar, por ejemplo, que el Hospital Loaiza, que el Hospital Cayetano, que son hospitales que nos atienden pacientes críticos, nuestro personal esté recontra protegido, y eso implica que todos tienen que tener 3 dosis, ¿no? Entonces, ese es el objetivo sanitario que estamos persiguiendo. Doctora, antes de terminar, creo que es muy importante la siguiente pregunta. ¿Cuántos, porque sabemos que la segunda dosis se suele poner después de 3 semanas, ¿verdad? ¿Cuántas personas, si es que la tienen contabilizada, se han puesto una dosis y no han vuelto por la segunda dosis, que es fundamental, sabemos, ustedes mismos lo han dicho, una no es ninguna, ¿no? Así es. Nosotros tenemos en este momento, haciendo cuentas, 3 millones de personas que nos estamos llamando rezagados a nivel nacional. O sea, significa, por tanto, de las 21.990.000 primeras dosis que hemos puesto, tenemos 3 millones que estamos buscando porque se ha pasado de los 21 días. Entendemos que si les convencimos ponerse la primera, igual vamos a ponerle la segunda. La segunda es donde están. Y esos donde están es porque algunos por condiciones laborales, algunos porque empezaron a dudar, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué me pongo la segunda si igual me voy a enfermar o tengo flojera? Entonces, esa parte, y lo otro es que nos falta llegar todavía a la población de jóvenes. Entonces, por ejemplo, en la UPC tenemos que hacernos un vacunarrón. Entonces tenemos que hacer un vacunarrón. Y el fin de semana hemos estado con la Universidad Ricardo Palma, entonces hay varias universidades del país. Yo creo que es importante que toda la plana, como bien lo decían ustedes, los profesores, personal administrativo, los estudiantes, ya tenemos que ir pensando en cerrar filas para poder mejorar las coberturas de vacuna, y consideramos que esos son escenarios interesantes. Sí, doctora Jiménez, antes que el tiempo nos venza, le quería preguntar sobre los adultos mayores. Ellos ya están en una temporada de dosis de refuerzo. ¿Ellos tienen que ir de frente a los centros de vacunación o tienen que esperar ver en la web de Pongo al Hombro una fecha que coincida con el tiempo de la vacuna, de haberse colocado la segunda dosis?
Ya no tenemos en realidad la exigencia de la plataforma Yo Pongo el Hombro. Eso básicamente estaba ordenado para un tema de población que aún no le toca la vacuna y puede llegar Claro. a hacernos unas colas grandes. No, o sea, básicamente lo que estamos ahora es prácticamente hemos abierto todo porque ya tenemos a 12 a más, así que cualquier persona que tiene de 12 años a más y le falta la vacuna puede ir a cualquier centro de Ya. salud, a cualquier establecimiento, centro de vacunación a vacunarse. Está muy abierto. Es decir, si alguien Perfecto. se ha colocado sus 2 dosis en un determinado punto de vacunación, va a ese mismo punto de vacunación para su dosis de refuerzo, que es la tercera. O a cualquier punto, porque nosotros lo tenemos ingresado al sistema, basta con que aparezca registrado y suficiente como para que se Perfecto. pueda verificar, porque puede que me cambie de domicilio o ahora estoy en Claro, un lugar donde he ido a la casa de mis hijos, ¿no? claro. O entonces se me hace más cómodo ir a tal lugar, entonces está totalmente aperturado. Ahora estamos así como lo que hacíamos solo en fines de semana con el vacunafest o lo que le llamamos vacunatón, ahora es todo está aperturado a beneficio de la persona que lo solicite. Lo Bien. único Perfecto. requisito hay que tomar en cuenta que es la población que le corresponde en el tiempo su vacunita, ¿no? Seguro. Pues, doctora Gabriela Jiménez, directora ejecutiva de inmunizaciones del MINSA, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Martín y Manuel. Un abrazo cordial a ustedes, ¿ah? Igualmente, hasta Así luego. que Igualmente, vamos doctora. ayudándonos. Mucho Eso gusto. es, hasta luego. Bien, Manuel, bueno, la doctora Gabriela Jiménez creo que lo tiene bastante claro. Como la vez pasada que la entrevistamos, es una Sí. mujer muy optimista, pero y está bien. Yo creo que tenemos que seguir adelante. Estamos llegando ya al fin de año y hay que acelerar, ¿no es cierto? Porque tú lo has preguntado, hay un nivel de contagios que se ha elevado, ¿no es cierto? Era casi normal, ¿no? Pero hay que entonces acelerar también el proceso de vacunación. Y la buena noticia es que hay vacunas. Hay Es algo vacunas. muy importante y eso va a servir, Sí, como ella manifestó, para el primer trimestre del próximo año, que van a tener una tarea bastante ardua para la dosis de refuerzo. sí, es Pero muy antes, importante. sí, es sumamente importante. Ya en este momento se están vacunando las personas mayores de 60, 65 años, ¿no? 65, así es, con la Con la tercera dosis de dosis. refuerzo. Sí, Pero el próximo año tendrán que ser personas menores, ¿no? Menores de 60, de 50, de seguro, 40, así seguro. progresivamente, para tener a la población bastante protegida. Pero ojo, ella indicó algo que también es muy importante. Están muy concentrados en terminar el año para reducir también el número de rezagados, que son Seguro. aquellas personas que o no Con una sola tienen, dosis. o es una o ninguna. Claro. Y hay otro dato, bueno, muchos adolescentes ya tienen las 2 dosis, lo cual es muy importante también. Y hay otra cosa, Manuel, que quería comentar, porque ella empezó hablando de estos grupos antivacunas, ¿no? Y hay una denuncia bien importante desde el propio Ministerio de Salud que apunta que estos grupos de antivacunas acreditó una vacunación falsa en el extranjero justamente para evadir restricciones. Yo me pregunto, ojo, eso puede parecernos bien o mal, pero yo no sé si la justicia debería actuar en este sentido, porque puede atentar contra la salud pública, Manuel. Y esto es muy grave, es muy, Lo que muy pasa, grave. lamentablemente, muchos de estos grupos antivacunas tienen este tipo de comportamiento, que Total, empiezan a difundir evidencias falsas exactamente, para tratar de ganar adhesiones, ¿no? exactamente. Lo, Es muy grave lo esto. único que están haciendo es poner en peligro a muchas personas. Y poner en peligro quiere decir que su vida está en peligro, ¿no? Efectivamente. Entonces, ya no es grave, ¿no? Ya realmente es muy grave. Manuel, y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar luego, que es lo que está ocurriendo en Europa también, ¿no? Muchos grupos antivacunas, ¿no es cierto? Muchos grupos que no quieren ponerse la mascarilla, lo hemos Muchos visto, referentes, Martín, muchos y, referentes del mundo y, artístico y y muchos deportivo referentes, que así están es. haciendo propaganda para que la gente no se vacune. Bueno, propaganda o simplemente no lo quiere hacer. Mira, tú mencionaste al principio a Miguel Bosé, ¿no? Uno de ellos, pero también jugadores del Bayern de Múnich, por ejemplo, uno de los principales equipos del mundo, que tampoco se van a vacunar y el propio club va a tomar cartas en el asunto, ¿no? Creo que Sea quien sea. Kimmich no se quiere Kimmich vacunar, no ¿no? se quiere vacunar, le van a bajar el suelo, en fin. Pero, y este es un tema que vamos a tocar ahora, Manuel, en nuestro segmento de Así va el mundo con Francisco Tucci, aunque esta vez vamos a entrevistarlo, ¿no es cierto? Vamos a hacer una serie de preguntas que creo que son muy importantes. Sí, con Francesco vamos a profundizar sobre estas posturas políticas, ¿no? Porque ya no Exacto, solamente es un asunto de sanidad, ya hay movimientos exacto. políticos que están tratando de disuadir a la gente que no se vacune, porque consideran que la vacuna es un vehículo
peligroso, que más bien es portador del virus. En fin, todo esto conectado con teoría de la conspiración. Efectivamente, más propias de series, de alguna serie de televisión, ¿no? Creo, no sé. En fin, entonces, bueno, vamos ya con nuestra entrevista con Francesco Tucci en Así va el mundo. Bien, amigos, estamos ya con Francesco Tucci, internacionalista, y docente universitario. Francesco, bienvenido a Contracara. ¿Cómo estás? Gracias por la participación directa al programa. Muy bien, Así gracias. es. Espero los dos también, tanto Martín como Manuel. Hay que precisar que generalmente Francesco tiene su segmento de Así va el mundo, pero esta vez hemos querido entrevistarlo por lo que está sobre todo ocurriendo, Francesco, en Europa. En cuanto a cifras, lo que está claro es que en países como el Reino Unido, Alemania, Austria, la cifra de contagios por COVID ha subido de una manera realmente espectacular. Y ya líderes como Merkel, ministros, el canciller de Austria han advertido que este invierno puede ser realmente trágico, ¿no? ¿Cómo ves tú los movimientos en ese sentido, Francesco? No solamente en cuanto a las nuevas restricciones, sobre todo en Austria, que además es un país que va a tener como obligatoria la vacuna, el primer país europeo que lo va a hacer, y las protestas, ¿no? No solamente en Austria, pero fundamentalmente en Holanda, que han sido particularmente violentas, Francesco. Sí, efectivamente, en Holanda como en Bélgica. En Bélgica también. Sí, sí. Bueno, el tema crucial es que muchos países europeos no han desarrollado la comunicación política con relación a la relevancia de la vacuna y lo que se espera de la vacuna y del programa de vacunación claramente a la población. Entonces se vendió, por ejemplo, en mi país, en Italia, así como en otros países europeos, la vacuna como panacea, es decir, me vacuno, no tengo que tomar ningún tipo de medida más de salud, porque estoy inmunizado. No es así, como sabemos. Es decir, la vacuna me ayuda a reducir la posibilidad que si me voy a enfermar, no voy a terminar en una UCI, esencialmente. Exacto. Pero lamentablemente en Italia, así como en otros países, se ha presentado la vacuna como una herramienta para lograr una inmunización casi permanente, mientras, como sabemos, hoy día no es así. Tengo una inmunización temporal. ¿Me ayuda? Claro que sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Con esta comunicación parcial, no bien hecha por parte de las autoridades, todos los movimientos antivacunas, los no-vax, dichos, han cobrado gran relevancia. ¿Por qué? Porque se encuentran hospitalizados no solo no vacunados, sino también vacunados. Claramente, el porcentaje es distinto. Totalmente. Van ingresando tanto en la UCI como en los hospitales, en los repartos de los hospitales, mayoritariamente los no vacunados, claramente. Sin embargo, el tema que un vacunado pueda contagiarse y pueda también, en unos casos, sufrir unas consecuencias graves, tiene un impacto en la opinión pública y va a desacreditar la campaña de vacunación de varios países, porque los gobiernos no han sido claros. Y eso ha favorecido mucho a los no-vax. Exacto. En Austria, por ejemplo, ya comenzó el lockdown desde este lunes. Están encerrados. ¿Por qué? Porque el número de contagios ha superado los 13.000 diarios en un país de casi 9 millones de habitantes. En Alemania hemos llegado a 50.000 contagios diarios. Y el ministro de Salud alemán, ¿no?, Jens Spahn, que ha declarado que para fines de este invierno todos en Alemania estarán vacunados, recuperados o muertos. Más claro, agua. ¿Por qué? Porque muchos alemanes, así como muchos italianos, austríacos y ciudadanos de otros países europeos, no se han vacunado.
El caso de Austria es interesante porque la tasa de vacunación ha llegado solo al 66% de la población. Francia, que ha sido mucho más disciplinada, tiene una tasa de vacunación que ha llegado al 75%. Lamentablemente, estamos asistiendo, por culpa de una mala comunicación política por parte de la mayoría de los gobiernos europeos que abrieron después las economías y las actividades, eliminando la restricción relacionada al uso de la mascarilla, por ejemplo, en varios lugares. Entonces, ¿qué está pasando? Se ha pasado la idea que la vacuna es suficiente para no contagiarse, mientras hay que seguir tomando medidas serias de prevención, como el utilizo de mascarilla. Ahora, Francesco. Entonces, sí, el error, esperemos que América Latina no cometa los errores de Europa, porque aquí estamos todavía en la segunda ola, tiene que llegar la tercera. En Europa estamos en la cuarta ola. Ahora, esperemos eso porque ya tenemos el periódico del día siguiente. Claro. Sin embargo, a veces queda demostrado que la gente aprende a través de la experiencia. Y en este caso sería muy lamentable. Pero quiero proponerte también otro elemento de juicio con relación a lo que está ocurriendo en Europa. En Holanda, en Bélgica, se han producido una serie de protestas, pero de gran intensidad. Acciones vandálicas, sí, porque la gente se ha sentido muy molesta porque hay restricciones para ingresar a lugares públicos. Es decir, se les va a pedir, se les va a solicitar un certificado de haber sido vacunado con las 2 aplicaciones, con las 2 dosis. ¿Por qué este tipo de reacción si uno piensa de manera razonable, ojo, esto es para el bien común? ¿Por qué no se puede considerar el bien común como un elemento importante? ¿Por qué tienen que reaccionar de manera tan violenta? Bueno, yo creo que las razones son 2. Se ve como una imposición de las autoridades el dicho Green Pass, que se quiere establecer en Europa y sobre todo en varios países de Europa Occidental como Italia. Italia es pionera en este discurso. Es decir, aprobar un certificado de vacunación que sirva para ingresar, por ejemplo, en edificios públicos. Sin esta certificación no se puede ingresar. Eso se percibe como una discriminación. Y hay otro elemento a considerar muy importante. Los no vacunados que quieren trabajar deben periódicamente someterse a hisopados, a pruebas PCR. Claro. Mínimo, ¿el problema ¿no? cuál es? Mínimo, sí, mínimo. Pero hay un problema. Hay un problema serio, el costo de la prueba PCR, que va a pesar muchísimo en el bolsillo de estas personas, porque no es la empresa que va a pagar la prueba, debe ser el empleado. Entonces, el empleado, el obrero. Entonces, eso está determinando una fuerte reacción. Es decir, o te vacunas o te vacunas. Prácticamente sí, estamos claro, llegando hacia una obligación. y básicamente, vacunarse. ¿quiénes no se quieren vacunar? Bueno, no se quieren vacunar muchísimas personas que ahora creen en un complot. Creen en el complot, lamentablemente, por parte de estos poderes ocultos en la sociedad, del 5G, varias teorías que hemos escuchado también en Perú. Sí, con relación al control de las masas, el grupo Bilderberg, que supuestamente es el grupo de los ricos que quieren controlar. Todavía está vigente. El mundo, claro. O Soros, el pobre Soros que siempre termina. Soros. El pobre siempre termina en estas teorías. El problema es que la comunicación equivocada, a mi juicio, por parte de los gobiernos, ha favorecido un respaldo mayor a estos grupos, lamentablemente. Pero, porque se Francesco, ha presentado, ¿no? La vacuna como la solución. No te vas a enfermar, vas a estar inmunizado. Mentira, no mentira, no pues. es así. Ahora, has mencionado 2 veces o 3 veces el tema de la comunicación por parte de los gobiernos de cada uno de los países. Y hemos estado comentando, tú has estado comentando que todo esto puede tener razones sanitarias, ¿no es cierto? O desconocimiento. Pero mi pregunta es la siguiente.
¿Cuánto de estas protestas de las que menciona Manuel en Holanda o Bélgica, o las que hemos visto en España, de gente sin mascarilla porque no cree en eso, porque lo califica como un bozal que coarta pues las libertades, cuánto de esto o cuánto en esto participa la ideología, los partidos políticos que aprovechan ese momento? Y me puedo referir un montón, entre ellos Vox, Sí, ¿no es cierto? correcto. Cuyo líder, Abascal, no ha admitido si se había vacunado o no, no ha querido admitirlo, no ha querido decirlo, ¿no? Y por cierto, Vox es un partido político español que ya ha tenido presencia en el Perú con Así una es. serie de acuerdos o firmas con algunos partidos peruanos. ¿Cuánto influye la ideología, muchas veces muy extremista, en este tipo de movimientos? Martínez, muy interesante la pregunta que has hecho y deberíamos reflexionar sobre el eventual oportunismo de estos partidos de derecha que más por ideología, por un tema de conveniencia, para agrandar la base electoral potencial, respaldan este tipo de visión, del complot, del tema que el coronavirus es simplemente una gripe, quieren imponer los gobiernos de turno una dictadura, porque de eso se habla, por ejemplo, en mi país, ¿no? Y como tú has dicho, varios partidos de derecha y de extrema derecha están respaldando los no-vax y están en contra de la vacuna. Yo lo veo desde un punto de vista de oportunismo político por parte de estos movimientos que quieren agrandar la base electoral. Ahora, en Europa, yo no sé si ha ocurrido esto y perdona que te corte, Francesco, no sé si ha ocurrido esto en Italia, yo lo he visto en España, por ejemplo, que ya hay movimientos que están diciendo, muy bien, no te vacunes, pero si te contagias, lo pagas tú. El tratamiento, el proceso, lo vas a pagar tú. Es una manera de responsabilizarse de sus propias decisiones. Eso es el otro extremo también, ¿no es verdad? Así es. No, hay varios movimientos que son así. Entonces se ha polarizado la opinión pública sobre este tema. Por eso yo he hablado de mucha responsabilidad por parte de los gobiernos europeos, porque tenían que presentar la situación así como es, y también la vacuna. El problema reside también, yo creo, en la participación en varios programas televisados de varios médicos y científicos que no siguen las recomendaciones de la OMS. Cada uno tiene una hipótesis distinta, entonces vamos a encontrar también un virólogo que afirma que este coronavirus es como una gripe. Entonces no estaríamos frente a una pandemia mundial, por decir. Entonces, se genera mucha desinformación también por la presencia de supuestos científicos y médicos que deberían informar, no desinformar. Y también de políticos, ojo. Seguro, ¿no? claro. También políticos, porque, miren, no puede ser en mi país, por ejemplo, todavía no han decidido cuántos meses se necesitan esperar antes de ponerse otras dosis. Y quieren poner contemporáneamente la tercera dosis de vacuna relacionada al coronavirus con la vacuna de la gripe. Cuando sabemos que la vacuna relacionada al coronavirus puede tener unos efectos secundarios. Entonces hay que tener mucho cuidado también. Y pensaban poner varias dosis de la vacuna en contra del coronavirus, a diferencia de un mes, 2 meses, cuando las recomendaciones de la OMS es esperar 6 meses, supuestamente. Así es. No vacunar cada mes la misma persona. Entonces, esta falta, yo diría, de visión, una visión que debería ser más científica y basarse sobre evidencias internacionales, ha generado falta de confianza por parte de algunos ciudadanos. Y eso fomenta, lamentablemente, la tesis del complot y fomenta desobediencia. Ya muchos ciudadanos quieren regresar a la vida como era antes de la pandemia. Así es. No se puede, no se
puede. Justamente en relación a ese tema del anhelo de regresar a la normalidad, la desesperación también por activar todo el circuito financiero y económico Sí, ha pues. llevado a los países de Europa a aproximarse en algo a una normalidad, entre comillas. Pongamos el ejemplo de la Eurocopa de este año. Sí. Por ejemplo, Tienes toda razón. reanudar las clases escolares, Así es. ¿no? Sobre todo en un contexto de alto índice de contagios. Y mira ahora el contagio, por ejemplo, de los niños en los colegios franceses. Se está disparando. Sí, disparando. Se está disparando el índice de contagio. No se puede regresar a la vida prepandemia, todavía no se puede. Más circula el virus, más muta, más variantes vamos a tener. Ahora tenemos también la Delta Plus. Y lamentablemente, según lo que dicen varios científicos, no necesariamente la vacuna que tenemos ahora a disposición va a ser eficaz 100%. Bueno, ¿Por también qué? está la posibilidad que cada es subjetivo cierto también, ¿no? A ver, los grandes laboratorios van a ir perfeccionando también su vacuna. Deben hacerlo, pero tú seguro. tienes... Sí, pero ¿qué pasa, Manuel? Que tú tienes que actualizar todo tu stock de vacunas. Y, por ejemplo, el Estado italiano ahora está comprando la primera versión Pfizer de la vacuna, cuando ya tenemos varias mutaciones y sabemos que supuestamente no necesariamente esta vacuna va a ser eficaz 100%, puede ser eficaz en el 50% de los casos o menos. Todavía no se sabe porque es una materia nueva, es algo desconocido. Entonces, por ejemplo, abastecerse de esta manera, comprando millones de dosis para ponerlas dentro de 5 o 6 meses, yo diría que se debería esperar. ¿Por qué? Hay que ver si las farmacéuticas podrán perfeccionar las vacunas. Entonces, abastecerse de esta manera con un producto que después puede ser como agua, no puede tener efecto, hay que esperar. Se están tomando una serie de decisiones, yo creo, sin la cabeza fría, como por ejemplo, como han dicho correctamente, reabrir toda la economía, reabrir todas las actividades. Se puede hacer solo si yo considero una serie de medidas de bioseguridad. Tenemos que seguir. Doy un ejemplo con relación a mi país, porque es la realidad de que claramente de Europa conozco más, sobre todo ahora que vivo a distancia, ¿no? Gracias a amigos, familiares, y puedo afirmar con toda certeza que, por ejemplo, en mi país, en el sur principalmente, no se ha aprovechado de la pandemia para potenciar todo el sector del delivery, de servicios y productos. Algo que es esencial en una pandemia. Seguro. Y no, porque se quiere regresar a la movida, a salir, cuando es posible también hacer un pedido y que te lo entreguen en tu depa, en tu casa, que es algo más seguro que no, más cómodo, más seguro. Claro, gustaría más salir al aire libre, reunirse en restaurantes, ir Francesco, al cine, pero todo esto... Antes que nos gane el tiempo, riesgos. quería hacer una pequeña pregunta. Acá en el Perú, el técnico de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca, ha estado pronunciándose continuamente sobre, desde el punto de vista de él, de la necesidad de llenar el aforo del Estadio Nacional para los próximos partidos de clasificatorias de Perú. Es más, Perú juega con Ecuador el próximo año acá en Lima y con Paraguay, si no me equivoco, Martín. Cierra. Sí, así es. Sí, bueno, además de los amistosos que ven, ¿no? Pero en fin. Exacto, pero ¿te parece, Francesco, que el estadio tiene que estar al 100% o al 80%? Creo que no sería recomendable, ¿no? Por más que querramos alentar a la selección. Mira, honestamente, hasta ahora América Latina vive una situación anómala. ¿En qué sentido? Los científicos tampoco saben cómo leer estos datos. Hubo por meses una reducción de los contagios en toda América Latina. Ahora estamos viviendo un alza de los contagios, también en Perú. ¿Se habrán dado cuenta? Exactamente. ¿Cuál es la cifra semanal? 6.000 contagios semanales por ahora, pero se están incrementando. ¿Por qué? Porque llegará tarde o temprano, probablemente en enero se va esperando una tercera ola, porque la inmunización temporal relacionada probablemente
al número de contagios muy alto en América Latina, ya está terminando. Sí, pues. Pero por eso hay que insistir con que una campaña de vacunación para tener una parte consistente de la población vacunada y con una inmunización temporal que pueda reducir este riesgo, pero tarde o temprano va a llegar una tercera ola. Entonces, toda una serie de medidas, tenemos que entenderlo, para agrandar la platea de participación de un público, de usuarios, donde sea, el estadio, restaurantes. Entonces, agrandar el aforo es peligroso. Nosotros deberíamos seguir teniendo mucho cuidado y una serie de medidas que sirven. Por ejemplo, el uso de la mascarilla, seguir utilizándola, ¿no? Porque miren lo que está pasando en Europa. La ventaja que tiene América Latina en este momento es que puede ver los errores que se cometieron en Europa. Así es, así y es. Hacer el intento de evitarlos. Y se vienen las fiestas de fin de año. A nosotros nos cae muy bien Gareca, pero tal vez ese tipo de afirmaciones debería dejárselas a los responsables que realmente saben, ¿no? A los expertos. Nos cae muy bien Gareca, pero tal vez no es tu terreno, ¿no? Pero en fin. Francesco Tucci, muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta entrevista con UPC TV. Muchas gracias. Gracias como siempre. Un abrazo. Por la participación al programa. Chao. Muchas gracias. Chao. Bien. Francesco Tucci, como siempre, claro y didáctico. Es decir, no pensemos que vamos a recobrar nuestra normalidad pronto. O sea, que no se nos pase eso por la cabeza. Pero tenemos una pequeña ventaja, que yo sé que no es ventaja, pero sí es una ventaja finalmente en el sentido que ya tenemos la experiencia de lo que está ocurriendo en Europa. Hace un año los mismos errores. Y cometimos los errores. Sí, y se acercan, hace un año también se acercaban las fechas de fin de año, fechas en las que la gente se junta mucho, se reúne mucho. Hay que tener mucho cuidado. ¿Has visto todo el centro de Lima? Mira, no hace falta ni verlo, ¿no? Los ya centros comerciales, los centros comerciales grandes, Jockey, en fin, San Miguel, o sea, hay mucha gente. Lo importante también acá es que sean responsables todos y se pongan la mascarilla. Eso es fundamental para poder protegernos. Y no es tan complicado, por favor, que no es ninguna tragedia. Pero bueno, Manuel, y también hemos hablado con Francesco sobre el crecimiento de estos movimientos, también lo hemos mencionado con Camilo Férez, de estos movimientos de extrema derecha, ¿no es cierto? Y veremos qué es lo que ocurre, y eso ya lo tocaremos con Francesco el próximo año, seguramente en las primeras ediciones de Contracara, porque se vienen las elecciones en Francia, y ha aparecido un ultraderechista más radical que Marine Le Pen, ¿no? Que era la representante de la extrema derecha, ¿no? Que le había bajado el tono al papá, ¿no? Porque el papá era la representación mucho más radical. Efectivamente, pero este hombre, Zemmour se llama, parece ser pues un hombre que está con mucha fuerza, Eric Zemmour, con mucha fuerza para las próximas elecciones que son en abril del próximo año. Así que ya hablaremos de eso, Manuel. Mira, qué coincidencia, pero esperemos que no tenga todo ese grado de conexión. A principios del siglo XX, los nacionalismos se fortalecieron y ya sabemos en qué acabó todo, ¿no? Efectivamente, Manuel, efectivamente. Ahora más bien se van la historia nos enseña, las historias nos enseñan. Nos enseña si nos acordamos de ella. A ver si terminamos bien esta temporada, Manuel. El próximo año. Nuestro último programa de este año. Nuestro último programa de este año y de la temporada, y cuando volvamos ya sabremos si UPC TV nos manda a Qatar o no. A ti y a mí, digo, a ti y a mí. Exactamente, sí, nosotros nomás. Nosotros grabamos, editamos. Sí, no, ahí no hace falta dormir, no hay problema, claro. Hacemos de todo. Así que hay que hablar con el director, con nuestra... Tú sabes con quién tenemos que hablar, pero no vamos a... al aire no vamos a... Pero Manuel, qué bien terminar el año con unas posibilidades bien fuertes de clasificar, ¿no? Yo creo que la selección... Estamos en quinto lugar. Y eso ya nos llevaría a un repechaje. Lo que tenemos que hacer ahora es sencillamente confiar en Gareca y confiar en que los jugadores puedan concentrarse, estar muy atentos, porque hay un tema de atención permanente que hay que tener en el juego para no verse sorprendidos. Pero mira, para terminar, yo creo que Perú puede
pelear ese cupo al Mundial, incluso directo, ¿ah? Sí, Incluso directo. eso iba a decirte. Yo también lo creo. Yo también creo que Perú está en la capacidad de estar cuarto. Fíjate, hace 4 años no era igual. Estábamos rascando el repechaje y vamos a, porque además yo quiero evitar el repechaje. El repechaje va a cambiar, va a ser un partido único, Sí. aparentemente. Y no se sabe con quién todavía, ¿no? No se sabe con quién, no se sabe dónde, porque habían hablado de un cuadrangular en Qatar incluso, o un partido único en Qatar. Bueno, en fin, ya veremos, ya veremos. Eso no estaría mal que lo supiéramos con anterioridad. Y que Gareca, a quien apreciamos, queremos, agradecemos, que se encarga de lo deportivo, que lo sanitario, Y para eso está, hay gente muy, muy, muy importante. está en cada forzando uno. al presidente de la República Sí, a que ordene pues que el aforo del Nacional sea completo. No, sí, y es no. muy importante el apoyo del público. En otros Importantísimo. países, bueno, en otros países, Ricardo, pero acá en el Perú estamos cuidándonos para no tener una tragedia de contagio, que ya sí, están pero subiendo los contagios. pero en otros países han abierto los estadios y también han subido de una manera espectacular los contagios, lo que acabamos de hablar con Francesco. Pero bueno, y recordemos el tipo de atención primaria que tenemos en este país. Efectivamente. Recordemos las crisis de oxígeno, por falta de oxígeno. Entonces, Sí. que él se dedique a eso, a lo que tranquilidad. sabe, el fútbol. Y eso no significa que no lo apreciemos, por supuesto. No, lo apreciamos mucho. Pero creo cada que acá uno a lo suyo. Mira, Martín, acá hay un asunto que es más importante que el fútbol y alentar a la selección, que es la salud de todos. Sin duda alguna. Y eso lo decimos totalmente en serio, ¿eh? Es totalmente cierto. Bien, Manuel, con esto acabamos esta edición. Solamente quiero que para el partido el 27 ya, de enero, yo creo que sí se le puede arrancar un punto a Colombia. Bueno, Colombia no le ha ido no viene bien, ¿ah? No viene bien. Hace tiempo que no hace goles y esperemos que ese día tampoco haga goles. Tampoco. Manuel, antes de despedirnos, tenemos que agradecer nuevamente a todo el equipo de UPC TV, a Susana, a nuestra productora, que sufre con nosotros, pero que al final siempre nos ayuda. Por supuesto, a John, a Diana, ¿no es cierto? A Úrsula. A Úrsula, por supuesto. La directora general de UPC TV. Sí, y a todos los que participan, ¿no es cierto?, en este programa. Así que muchas gracias y, por supuesto, el próximo año volvemos con más fuerza. Sí, refrendo lo de Martín. Agradecemos a todo el equipo de UPC TV, bueno, a nuestro director Úrsula Fred, como lo he dicho, a nuestro director John Locio, a Susana, producción, a Diana Yalico, pero también quiero agradecer a mi amigo y colega Martín Higueras públicamente, porque este trabajo es arduo, no es fácil poder llevar a cabo UPC TV contra cara todas las semanas. Requiere mucha preparación, coordinación y sobre todo, ojo, agilizar el tiempo, porque a veces hay momentos en los cuales las noticias nos ganan. Así es. Y hay que posponer a veces las filmaciones para poder estar al día. Nos ha sucedido más de una vez en esta temporada y gracias a ti también, Manuel. Me olvidaba también de Grisel y Abel, que también obviamente nos ayudan mucho. Así que muchas gracias a todos. Nuevas incorporaciones, hay que agregar esto, Grisel y Abel. Jóvenes incorporaciones como nosotros. Y ojo, Grisel ya está de conductora de un programa deportivo en UPC. Es verdad. ADN. Así que felicitaciones a todos y gracias por su apoyo. Pues bien, chao, Manuel. Nos vemos el próximo año. Nos vemos el próximo año, literalmente. Chao. Chao.